Bien, estamos viendo aquí a continuación un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de la guía de ejercicios resueltos, ajuste de curva, ¿verdad? Vean acá. Esta es la pregunta número uno. Las ventas mensuales de un determinado artículo se representan mediante la siguiente serie de tiempos. ¿Ok? Se nos dan este conjunto de valores de ventas, es decir, las ventas y este es el conjunto de meses. Pues fíjense que son ventas mensuales. Este sería el mes uno, el mes 2 y así sucesivamente. En esta tabla podemos ver resumida toda la información, es decir, siendo T igual 1, 2, 3, corresponde al mes 1, 2, 3, etcétera, y D vendría siendo la variable de la demanda o las ventas mensuales. Pues podemos, normalmente cuando uno trabaja en este tipo de cosas, en economía o en administración de empresas o ingeniería industrial, en la parte de logística, normalmente las ventas uno las casa asociadamente, uno las asocia también con un indicador de demanda, la demanda de algún bien o servicio en un determinado periodo de tiempo. O sea, aquí, ¿qué se puede entender de esta tabla? Bueno, que en el mes 1 hubo 331 ventas, ¿ok? De ese artículo. En el mes 2 hubo 309 ventas, en el mes 3 hubo 226 y así en adelante. Si nosotros graficamos esto, podemos ver que hay una especie de patrón aquí, un patrón que se mantiene ascendente. Hay algunas alteraciones que podemos asociar a algún comportamiento aleatorio, ¿verdad? Algo que no es explicado sino solo por el azar, ¿ok? Entonces, por supuesto, al ver que este comportamiento es más o menos ascendente y por otro lado, los valores en el eje vertical no se separan mucho entre sí, ¿verdad? No hay una separación exponencial o cuadrática, sino que más o menos se separan a un intervalo más o menos regular. Pudiéramos intentar generar una regresión lineal que nos permita predecir las ventas del apartado 3-B, que dice así, estimar las ventas de los 3 meses. ¿Okay? Es decir, cuando T vale 7, cuando T vale 8 y cuando T vale 9. Para poder estimar las ventas, podemos entonces generar o construir una ecuación de regresión lineal, ¿verdad? Con base a estos datos reunidos. ¿Okay? Y después con esa recta, nosotros metemos cuando T vale 7, podemos saber cuánto vale la demanda. ¿Okay? No está de más decir que entonces que el tiempo vendría siendo la variable independiente y la demanda o ventas vendría siendo la variable dependiente. ¿Okay? Aquí está la forma de resolver este ejercicio de forma manual. ¿Ok? Como ustedes deberían resolverlo si esta fuese una pregunta para hacer en forma manual en el parcial del sábado de la semana que viene. Pero vamos a aprovechar este ejercicio para también resolverlo con Octave. Bien. Lo que voy a hacer ahora es más bien dividir la pantalla entre estos dos archivos, el archivo de Octave y el archivo de PDF, pues. Okay. Aquí en todo caso lo que necesito es hacerle un poquitín de zoom. Ok, ahí vemos. Bien, vamos entonces a ejecutar esta aplicación. Ok, esta aplicación solamente va a calcular el y sub p y me va a mostrar la ecuación de la regresión lineal y los valores de dicha regresión. Ok, veamos. Ajá, aquí me está pidiendo valores de x. ¿Okay? Los valores de x vendrían siendo los valores de la variable dependiente, que vendría siendo el tiempo o los meses. Metemos directamente en forma con notación corchete. 1, 2, 3. Ah, bueno, también podemos recurrir a este truco que les enseñé hace algún tiempo atrás. De 1 a 6. ¿Okay? Esto funciona perfectamente cuando son valores consecutivos y que la separación entre un valor y el siguiente es una unidad. ¿Okay? Listo. Luego metemos ahora los valores de la variable dependiente. Aquí como no hay separación uniforme, entonces hay que meterlos de uno en uno. 331, espacio, 309, espacio, 226, espacio, 396, espacio, 256, espacio, 337. Cerramos corchete, damos enter y vamos a meter el valor de XP. El valor de XP en este caso vamos a resolver para 7. ¿Okay? Vamos a meter aquí el valor 7.
Este es pues entonces el resultado. El resultado que nos arroja es que eh, para el séptimo mes, ¿ok? Que vendría siendo el valor de XP, la regresión nos arroja 313.266 o punto 26.667, ¿ok? El valor del parámetro A vendría siendo 305 y el valor del parámetro B vendría siendo 1.17, ¿ok? Esto, ¿quién viene siendo el término independiente y quién viene siendo la pendiente de la recta? Bueno, aquí A viene siendo el término independiente, como pueden ver aquí en la ecuación que arroja el display, y B viene siendo la pendiente de esa recta, o la razón de cambio. La razón de cambio. ¿Okay? Vamos a ver cómo salió aquí en el ejercicio manual. ¿Okay? Cálculo de los coeficientes. Bueno, fíjense que el coeficiente A dio 305, ¿verdad? 305, aquí dio perfectamente. El coeficiente B dio 1.17143, okay, este está redondeado a 3 cifras decimales. Esta sería la ecuación de la recta, que es esta que está aquí en forma general. Creo que con un printf, un segundo printf, puedo generar esto, pero me da flojera ponerme tan creativo con la aplicación. Ok, entonces las ventas para el periodo 7, es decir, cuando t vale 7, da 313.2 a 313. Aquí está 313.2. Ok, listo. Fíjense que fíjense que aquí él no está haciendo un redondeo, él lo que simplemente lo que está haciendo es truncando las cifras significativas acá. Él hace un truncamiento, no un redondeo, para que lo tengan en cuenta, porque cuando nosotros comparamos acá, si él realmente estuviese redondeando en el printf, es decir, cuando nosotros metemos esto aquí en el printf, él no redondea, él simplemente trunca, ¿ok? Si estuviese redondeando, ¿cuál debería ser la última cifra significativa acá? Debería ser 7. Debería ser 3, por ejemplo. Bueno, ok. Listo. Esto, aquí, ¿qué vendría a ser ahora? Bueno, podemos probar rápidamente la regresión lineal para 8 y para 9. Si nos dio para 7 y nos dio bien, no debería haber problema. Bueno, podemos probar a ver. Vamos a volver a probar acá. Para volver a calcular una regresión lineal con otro valor de XP, lo que hay que hacer es volver a ejecutar el programa. ¿Ok? Ahora bien, como ya los valores de X y de Y ya existen, porque los tenemos aquí, fíjense que ya están aquí tenemos aquí guardados en el espacio de trabajo, ¿ok? A ver si puedo, fíjense que aquí está X, aquí están los valores de X y los valores de Y, ¿verdad? Entonces simplemente lo que puedo hacer es simplemente escribir X mayúscula y él ya entiende que lo que estoy es asignándole a la variable X lo que ya existe en la memoria de trabajo. Y, lo mismo, XP en este caso ahora sería 8 y este sería pues el resultado. Inevitablemente él va a volver a arrojar la forma de la ecuación de la regresión lineal, me va a volver a decir cuánto vale A y cuánto vale B, pero finalmente, ¿qué es lo que a mí me interesa? El resultado de Y sub P, que es 314.43.810, que cuando lo vemos acá, 314.4. ¿Okay? Y bueno, así yo creo que ya con estos dos ejercicios es más que suficiente. ¿Okay? Por lo menos para no quitar más tiempo, porque todavía nos falta programar el R cuadrado, que es muy importante. Aquí la otra pregunta que pide el problema, que era la 3-A, la primera de hecho, era estimar la tasa o razón de cambio de las ventas mensuales. ¿Cómo se hace esto? La tasa o razón de cambio, fíjense que aquí se resolvía directamente. La razón de cambio corresponde simplemente al coeficiente B. Pero ¿por qué es el coeficiente B la tasa o razón de cambio? Muy sencillo, porque el coeficiente B, ¿qué representa en la ecuación de la recta? Representa nada más ni nada menos que la pendiente de la recta. Si ustedes recuerdan cálculo 1, ¿ok? En cálculo 1 aprendimos que la pendiente de la recta, ¿qué viene siendo? Una tasa o una razón de cambio, es decir, y que dependiendo del valor de esa pendiente, si es un valor negativo, quiere decir que ella tiene una tasa de cambio decreciente, es decir,
ella se inclina de izquierda a derecha, ¿ok? En sentido descendente. Si la pendiente es positiva, significa que ella tiene una tasa de cambio creciente, es decir, ella tiene una inclinación positiva, es decir, ella es ascendente de izquierda a derecha, la recta, ¿ok? Entonces, cuando les pregunten, si a ustedes les llegan a preguntar cuál es la tasa de cambio de la regresión lineal, bueno, es simplemente el valor del coeficiente que representa la pendiente de esa recta. Así de simple, sin mucha cosa. ¿De acuerdo? Una pregunta matemática. Bien, vamos ahora a trabajar con ¿cómo se llama esto? Con el coeficiente de determinación de la regresión lineal. ¿Cómo se, cómo se programa en Octave? Este es bien sencillo, esto no es nada del otro mundo. ¿Okay? Vamos a regresar nuevamente al programa, ¿verdad? Y entonces vamos a programar algunas líneas de código adicionales. Por supuesto, para ello nos vamos aquí nos vamos a guiar con el contenido de la guía acá. Coeficiente de determinación. Este que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Internamente, dentro de la aplicación, vamos a programar cualquiera de estos dos. ¿Okay? Puede ser este o puede ser este. ¿Okay? Vamos a programar este, el primerito, que vendría siendo B vamos a calcular la varianza explicada y la varianza real, pues la varianza total, que vendría siendo la varianza estadística, pues de los valores de Y. Bien, y sacamos el cociente de ambas, ¿verdad? Y multiplicamos por supuesto, ese cociente se lo vamos a asignar al R cuadrado. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer todo este procedimiento? Primero que nada, tenemos que, para poder calcular la varianza vamos a calcular la varianza de Y. La varianza de Y esta es facilita, vamos a calcularla de una vez. ¿Okay? Para ello nos vamos a Octave. ¿Okay? Vamos a hacer esto por acá. Vamos a meter espacio y vamos a calcular la varianza de Y. ¿Cómo sería para poder calcular la varianza? Recuerden que la varianza de Y, lo voy a escribir aquí con un lapicito. Recordemos que la varianza en general, la varianza de una variable aleatoria X cualquiera, viene siendo igual a, bueno, vamos a escribir la varianza. Varianza de Y. Creo que a mí me haría falta, creo que por aquí, vamos a escribirlo aquí bien, bien lejito. Varianza de Y. La varianza de Y vendría siendo 1 entre n, multiplica a la sumatoria, ¿verdad? De I igual 1 hasta n también. ¿De quiénes? De los valores de Y, ¿verdad? Y sub I menos la media de Y, esa diferencia elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros ya tenemos los valores de Y. Sí, los valores de Y nosotros los ingresamos en esta aplicación en las primeras líneas de código. Estaban por aquí. Ya tenemos los valores de Y. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también el valor de N, que ya está calculado. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la media de Y. Para ello vamos a definir una variable MY que representa la media de los valores de Y. ¿Okay? Y bueno, utilizamos aquella función que les mostré al principio de la clase que se llama mean o promedio y metemos el vector. ¿Ok? Listo. Con esto nosotros podemos ahora calcular, ¿ok? Podemos calcular la varianza. ¿Cómo calcularíamos la varianza? La varianza, fíjense que la varianza que viene siendo un promedio de qué cosa? Un promedio de valores cuadráticos. Ahora, ¿cuáles son esos valores cuadráticos? Son las diferencias de los y sub i con respecto a y, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos agarrar y en un momento dado calcular y, ¿verdad? Agarrar el vector y o los componentes de y a todos ellos restarles
my, ¿verdad? Eso por supuesto que me va a dar como resultado, me va a dar como resultado un nuevo vector, que sería un vector que se compone de las diferencias y sub i menos la constante de que es la media de los y, ¿ok? La media de y. Ese vector, ese nuevo vector que está aquí, ¿verdad? Lo podemos meter, ok, tenemos varias opciones. Una opción pudiera ser agarrar y encerrar esto entre paréntesis, ¿verdad? Colocarle un punto y una potencia y después elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Esa es una opción. Pero también podemos agarrar, ¿ok? Y recurrir a otra opción, que sería calcular la suma de los cuadrados de esas diferencias. Sum SQ, ¿ok? Sum SQ, ¿qué es lo que hace? Suma todo esto, ¿verdad? Suma las diferencias de los cuadrados, ¿ok? Es decir, el primero, él internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a agarrar y a cada uno de los componentes de y les va a restar el valor de la media de y, ¿verdad? Eso genera un nuevo vector. A eso, por supuesto, a cada uno de esos los componentes de ese nuevo vector les va a elevar al cuadrado y después los va a sumar. Y eso va a ser el numerador de este cociente. ¿Qué faltaría ahora? Dividir esto entre n. Y el resultado de esa división entre n vendría siendo directamente la varianza de y, que la vamos a asignar a una variable que vamos a denominar by directamente. ¿Okay? Listo, esta sería la varianza de y automáticamente. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ahora trabajar con la varianza de los valores explicados por la regresión. La varianza de los valores explicados por la expresión por la regresión vendría siendo la varianza de las f. Pero recuerden que la varianza de las f se calcula, ¿verdad? También una sumatoria dividida entre n, donde los argumentos de la sumatoria vienen siendo los valores de f directamente, los f sub i, ¿verdad? Pero cada uno de los componentes de los f sub i vienen siendo restados por la media de y. Ahora, ¿cómo hallamos esos f sub i? Bueno, recuerden que tenemos valores de x, valores de y valores de f. Los valores de f, ¿quién me los da? Me los da la recta regresiva. Es decir, f viene siendo igual a más b por x. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es construir un vector f en función de los valores de x. Es decir, nosotros podemos agarrar y hacer lo siguiente: para crear los valores de f, para después meterlos en esta ecuación de varianza, hacemos algo bien sencillo. Definimos f, ¿verdad? Un vector f que va a obtenerse del resultado de agarrar, sumar a más b por x. Fíjense que aquí en este caso, en este producto, este sería un producto escalar, porque sería multiplicar cada uno de los componentes de x por el valor b. Como fíjense que estoy metiendo aquí x, y x que viene siendo un vector. A este vector lo voy a multiplicar por b y después le voy a sumar esta constante. Este resultado me va a dar como, esta operación me va a dar como resultado un nuevo vector o un nuevo conjunto de valores que les voy a asignar a esta variable. ¿Okay? Y ese va a ser el vector f. Ahora, ¿qué hago? Puedo agarrar simplemente, agarro esta ecuación que está aquí, la repito y simplemente lo que voy a sustituir es f. Esta va a ser una nueva variable que va a ser df. Y aquí donde va y, sustituyo por f, el vector f que acabo de crear. Bien. Listo, tenemos by, tenemos bf y ahora vamos a definir r cuadrado. El r cuadrado podemos escribirlo de esta forma, r2, ¿verdad? O coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación va a ser simplemente la varianza de f o la varianza explicada por la regresión entre la varianza de los datos y completos. ¿Bien? Listo. En el printf, ok, también sería interesante también, tener también información del r cuadrado.
El R cuadrado lo podemos colocar de repente justo después del y sub p. Ahora vamos a colocarlo aquí. No estamos enredando mucho. Colocamos R cuadrado, R2, dos puntos, porcentaje. Vamos a meterle 4 cifras significativas, 5 cifras significativas. 5F, salto de línea. Y aquí, en el lado de los campos donde colocamos las variables, colocamos la variable R2. Creo que eso es todo. No sé si me estoy comiendo algo. Esto lo estoy haciendo estrictamente de la memoria. Vamos a de la memoria de mi cerebro. Todavía me sirve. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a aprovechar que tenemos aquí X y Y. Y lo probamos ahora. Vamos a ejecutar esto. Valores de X, los mismos X que ya habíamos metido. Los valores de Y, los mismos valores de Y que habíamos metido. Vamos a probar con 7. Y vamos a ver qué nos devuelve. Ajá. Aquí me está dando un R cuadrado muy bajito. Debe ser que metí mal una ecuación por ahí. De F entre de Y. A ver. Ok, claro. Con el programa de módulo 7. Está bien, perfecto. Bueno, sí, yo creo que es que esa regresión da con ese recuadrado así bastante alto. Es que siempre todos los semestres, como yo no he modificado ese ejercicio en todos en los últimos 4 semestres, siempre digo, oye, ¿por qué da? Ah, no, es que él sí da así. Claro. De hecho, si nosotros, hay otra forma de hacer regresiones bien simpáticas, se las puedo enseñar rápidamente aquí en Excel. Vamos a verificar. Lo que pasa es que con el Excel hay que saber graficar también con funciones. ¿Okay? Hay que saber graficar con, ¿cómo se llama esto? Aprovechando los trucos de Excel. No le voy a cambiar. En Excel, aquellos que de repente a lo mejor les resulta, ojo, yo voy a evaluar las regresiones con Office, ¿okay? Pero después cuando ustedes ya se liberen de mí y pasen cálculo numérico, fíjense que ustedes también pueden recurrir al Excel para poder trabajar con estas cosas. Pongamos que este es T y esta es B. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que los valores de demanda, a ver si me da aquí, ay, está, tengo aquí como una cintica que me fastidia un poco la paciencia cuando trato de... Ajá, así. Ah, gracias, gracias, gracias. Bueno, está bien. Aquí están también los valores. Sería 331, 309, 226, 396, 256 y 337. ¿Ok? Fíjense. Tenemos entonces, vamos a chequear 331, 309, 226, 396, 256 y 337. Muy bien. Hay varias formas. Uno también puede usar Excel, ¿okay? Porque de repente lo mejor cuando ustedes estén trabajando en algún informe o de repente en alguna pasantía o algo por el estilo, a lo mejor les van a pedir una regresión lineal. Bueno, la forma de hacer la regresión lineal en Excel es bien sencilla. ¿Okay? Ustedes se meten acá, se meten luego en una opción que se llama la de gráficos, a ver, insertar. Recuerden seleccionar todas las celdas, ¿ok? Se meten aquí en dispersión, pueden escoger alguna de estas. A mí me gusta usar mucho esta que está aquí, ¿ok? Ajá, esta es la ecuación. Bueno, fíjense que de hecho tiene es bastante aleatorio esto, es bastante regular. Aproximar esto a una línea recta no debe ser lo mejor.
Normalmente yo siempre me vuelo estas cositas porque me basuran el gráfico. Me gusta hacer el gráfico lo más minimalista posible. Y bueno, fíjense qué es lo que se hace ahora. Seleccionan el gráfico, ¿verdad? Botón derecho del mouse. Y aquí en la opción dice agregar línea de tendencia. En la opción línea de tendencia ustedes tienen varias opciones. La que aparece de forma predeterminada es la línea de tendencia lineal. En pocas palabras, una regresión lineal. Pueden pedir que también les muestre la ecuación del gráfico y también que les muestre el R cuadrado, ¿ok? Es decir, el coeficiente de determinación. Le dan acá y bueno, también pueden agarrar y movilizarlo porque el Excel lo pone donde le da la gana, ¿ok? Y bueno, efectivamente sí, el coeficiente de determinación de Excel coincide con el coeficiente de determinación del programita. ¿Ok? O sea, que está bien, no hay nada raro. Aquí Excel lo que sí hace es que él invierte el orden del gráfico. Fíjense que él coloca acá, él pone primero, deja de último, de segundo lugar, el término independiente. ¿Ok? Tienen que estar pendientes de eso. Y bueno, fíjense que la tasa o razón de cambio es 1. Fíjense que la tasa o razón de cambio es 1 y tiene sentido, porque fíjense qué forma tiene esta recta, es bastante bajita. Primero es positiva, tiene una inclinación positiva, pero concha, está muy acostada, no llega a ser 0, pero si fuese 0 sería completamente horizontal. Ella está tratando medio de levantar vuelo. Bueno, como que una trigonométrica pudiera ser mejor, sí, sí. Lo que pasa es que trigonométrica todavía sería bueno tener más datos, pero bueno, de repente podemos jugar un poquito con esta más adelante. Bien, chévere. Ya por lo menos ya sentamos los principios básicos de cómo hacer regresiones lineales. Ya a partir de ahora podemos hacer regresiones de otros tipos. Vamos a hacer ahora una regresión parabólica, rapidito. Pensando que todavía nos queda algo de tiempo. Bien, vamos a ver. Exacto. Bueno, vamos a trabajar rapidito entonces con esto, con una regresión parabólica. ¿Ok? La regresión parabólica. La regresión parabólica, vamos aquí a salvar cómo. Listo. ¿Qué ajustes vamos a hacer nosotros acá? Recordemos que la regresión parabólica, esto, vamos para acá, la regresión parabólica, vamos a encontrar las siguientes cosas, siguiente forma de ecuación. La forma de la ecuación va a ser una parábola, a de x más cx al cuadrado. Pero fíjense que tenemos ahora una matriz de coeficientes que se compone de más términos. ¿Ok? Fíjense que ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumatorias. ¿Ok? Son 7 sumatorias que tenemos que resolver. A ver, vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumatorias. Correcto. Entonces hay que definir 7 sumatorias. Donde la primera sumatoria, por supuesto, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de los cuadrados, la sumatoria simple, sumatoria de los cuadrados, sumatoria de los cubos, sumatoria de las x elevadas a la 4. Después la sumatoria de los y, sumatoria de los productos x, y, sumatoria de los productos x, y, x cuadrado. Vamos a programar esto rápidamente en la computadora. ¿Okay? Bien. En este caso, ¿qué ajustes harían? No mucho, o sea, aquí lo que hay que hacer es dejar estos primeros 4 líneas intactas, las vamos a necesitar. Vamos a necesitar sumatoria,
Esta vendría siendo sumatoria 1, sumatoria 2, perfecto. La sumatoria de las y vendría siendo la sumatoria, vamos a ver, si esta es la cuarta sumatoria, esta vendría siendo la sumatoria quinta. ¿Ok? So vamos a llamarla ahora, esta vendría siendo sumatoria 5 y esta vendría siendo sumatoria 6. ¿Verdad? Vamos a definir ahora sumatoria 3, que vendría siendo la sumatoria, en este caso una sumatoria pero de los x punto potencia al cubo, ¿verdad? Sumatoria 4, que vendría siendo la sumatoria de las x punto potencia a la cuarta. ¿Okay? Luego vendría sumatoria de las y, sumatoria de los productos xy, y después vendría sumatoria, la séptima sumatoria del método, sumatoria x punto y, perdón, producto y punto potencia al cuadrado. ¿Okay? Fíjense que estamos haciendo sumatorias vectoriales, ¿okay? De productos vectoriales. Bien, entonces ahora tendríamos esta nueva matriz A. Esta matriz A se va a componer en la primera fila, se va a componer de sumatoria 1, n, sumatoria 1, sumatoria 2. ¿Verdad? En la siguiente fila se va a componer de sumatoria 2, sumatoria 1, sumatoria 2, sumatoria 3, salto de fila, sumatoria 2, sumatoria 3 y sumatoria 4. Listo. El vector B se va a componer de la sumatoria 5, sumatoria 6, punto y coma y sumatoria 7. ¿Ok? Chévere, tenemos esto aquí. Ahora vamos a utilizar, fíjense, tenemos varias opciones. Tenemos dos opciones al menos. O seguimos trabajando con el método de Cramer, entonces lo que habría que hacer es definir una tercera matriz, ¿verdad? Una matriz A sub 3, ¿verdad? Y un tercer determinante. O podemos utilizar otra forma más sencilla. ¿Ok? Otra forma más sencilla sería trabajar, por ejemplo, con esto, con la inversa de la matriz, ¿ok? Trabajar con Gauss-Jordan directamente. ¿Cómo sería esto? Vamos a calcular, ¿ok? Vamos a definir ahora, en vez de A y B, vamos a definir mejor coeficiente C, C sub 1, o vamos a definir C mayúscula, ¿verdad? Y C, ¿quién va a ser? Los coeficientes del polinomio, del polinomio regresivo. Es decir, sería agarrar y resolver esto que está acá, utilizando inversa, la función inversa de A, ¿verdad? Multiplicado por el vector B. Recuerden que aquí lo que estoy aplicando es la inversa de la matriz, que multiplicada por el vector de términos independientes me da ¿qué cosa? Las incógnitas del sistema de ecuación matricial que tenemos acá. ¿Okay? Estoy aplicando simplemente Gauss-Jordan automáticamente. ¿Okay? Esto por supuesto que va a generar como resultado, me va a generar unos coeficientes que por supuesto yo los necesito para poder calcular los componentes del vector f que utilizaré para calcular la varianza explicada por la regresión. ¿Cómo calculo f aquí? Bueno, simple. Sabiendo que el primer componente de ese vector, ¿okay? El primer componente de ese vector vendría siendo el término independiente de la parábola. Luego, el segundo término, componente del vector, sería el término que multiplica al componente lineal de la parábola. ¿Okay? Y después, el tercer componente es el que multiplica a el término cuadrático de la parábola. ¿Okay? Aquí recuerden que como esto es una parábola vectorial, tengo que agarrar y poner puntos potencia cuadrada. Listo. Con esto ya tenemos calculado el componentes de acá de la parábola. Aquí el y sub p también hay que hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es que copiamos esta ecuación, la pegamos acá, y donde va x colocamos xp. Aquí colocamos xp. Fíjense que me vuelvo el punto porque no estamos trabajando con varios valores a la vez de x, sino con uno específico que es el xp.
modificamos el display, ¿verdad? Aquí vamos a colocar a bx más c por x al cuadrado. ¿Ok? Aquí había que modificar esto, aquí había que agarrar y colocar, después de colocar c, dos puntos, porcentaje punto 5f, salto de línea, ¿verdad? Y aquí habría que colocar, en vez de A, B y C, habría que colocar, hacer referencia a los valores, a las variables que contienen los valores de A, B y C. Sería C1, C2, coma, C3. Y creo que está listo. No sé si me he equivocado en algo. Vamos a ver qué me pusieron aquí en el chat. Ah, aquí están. Ah, aquí se están echando broma entre ustedes. Bueno. Bien, entonces, bueno, fíjense, nos queda, son las 11:30. Vamos a una tercera sesión porque me queda 1 minuto con 42 minutos. ¿Ok? Vamos a una tercera sesión para ver cómo funciona esto. ¿Ok? Para checar que esté todo en orden. ¿Ok? Y bueno, le damos hasta las 11:40, 11:45, dependiendo de cómo nos vaya con el trabajo. ¿Ok? Chévere, vamos a salirnos brevemente de acá. Voy a dejar de compartir. ¿Ok? Y nos vemos en breves instantes. Por favor, no se vayan.